La década ominosa o vuelta al absolutismo, incluso segunda restauración absolutista, es como se conoce la última etapa del reinado de Fernando VII. Se extiende desde la entrada en España de las tropas francesas, conocidas como los 100.000 hijos de San Luis, en abril de 1823, y que puso fin al trienio liberal, hasta la muerte del propio rey Fernando VII 10 años después, en 1833. En estos 10 años, la persecución de los liberales fue la obsesión del rey y su gobierno, que además tuvieron que hacer frente a otra serie de problemas, especialmente la mala situación económica. El 7 de abril de 1823 entran en España las tropas francesas, los conocidos como 100.000 hijos de San Luis, que en apenas unos meses consiguieron, por la fuerza de las armas, acabar con el trienio liberal y devolver el poder al rey Fernando VII. La caída del trienio liberal y la vuelta al antiguo régimen fue producto de esta intervención de las tropas francesas, pero también resultó fundamental la acción de los absolutistas españoles. Apenas los franceses entraban en la península, los absolutistas españoles crearon la Junta Provisional del Gobierno de España e India, que fue sustituida por una Junta de Regencia realista presidida por el Duque del Infantado. La Junta Provisional del Gobierno de España e India fue la primera que inició estas medidas para restablecer el absolutismo en España, labor que posteriormente fue continuada por la ya mencionada Junta de Regencia Realista aprobada por el Duque de Angulema. Entre estas medidas podemos destacar el restablecimiento de los ayuntamientos anteriores al trienio, la creación de los voluntarios realistas, como una forma de otorgar a los absolutistas una fuerza armada al margen del ejército, y también se ponía fin a la libertad de expresión instaurada por el trienio. A partir del 1 de octubre de 1823, una vez liberado, fue el propio rey quien se puso al frente de esta restauración absolutista, ratificando todo lo realizado por la Junta y la Regencia. Sin duda lo más destacado de este periodo fue la dura represión contra los liberales, que tuvo su nota más simbólica en la ejecución de Rafael del Riego el 7 de noviembre de 1823. Los partidarios de Fernando VII querían aprovechar la vuelta al absolutismo para tomarse la venganza por los agravios sufridos en la etapa anterior. Penas de muerte, ejecuciones, destierros, cárcel y un largo etcétera fueron las actuaciones que se llevaron a cabo contra los liberales. Para ello el gobierno creó dos mecanismos fundamentales: la Junta de Purificación, para depurar a los funcionarios del Estado, y las comisiones militares, encargadas de perseguir a los que estuvieran a favor del régimen constitucional. De estas depuraciones no se libró la Iglesia, fueron varios los miembros del clero, considerados como liberales, los que fueron expulsados de sus cargos. Ante esta dura represión, muchos liberales se marcharon al exilio buscando refugio en países vecinos, especialmente en Francia e Inglaterra. Hasta tal punto llegó la violencia que las potencias extranjeras reclamaron al gobierno español que terminara con los excesos que estaban cometiendo contra los liberales, y también ayudó en este sentido el hecho que las tropas francesas que habían entrado en la península en 1823 permanecieron hasta 1828 y a veces reclamaban a las autoridades que suavizaran sus persecuciones, incluso llegaron a ayudar en varias ocasiones a los liberales. Esta presión extranjera, entre otras cosas, llevó a que el rey cambiara su gobierno. Así su confesor, Víctor Damián Sáez, que había ejercido como secretario del Estado en el primer gobierno de Fernando VII y que representaba el ala dura de la represión contra los liberales, fue sustituido en diciembre de 1823 por un gobierno nuevo que estaba presidido por el moderado marqués de Casa Irujo, mucho más del agrado de las potencias extranjeras. Sin embargo, murió apenas mes y medio después de ocupar el cargo. Su sustituto fue Narciso Heredia, conde de Ofalia, también de corte moderado, pero que apenas duró medio año en el cargo. También destacar que en el mes de noviembre de 1823, poco antes de nombrar el nuevo gobierno de Casa de Irujo, el rey había aprobado la creación del Consejo de Ministros. Este gobierno tuvo que seguir las instrucciones que el rey dio al marqués de Casa de Irujo, que se ha llamado las bases sobre las que ha de caminar indispensablemente el nuevo Consejo de Ministros. Plantear una buena policía en todo el reino, disolución del ejército y formación de otro nuevo, nada que tenga relación con cámaras ni con ningún género de representación, limpiar todas las secretarías de despacho, tribunales y demás oficinas de todos los que han sido adictos al sistema constitucional, trabajar incesantemente en destruir las sociedades secretas y, por último, no reconocer los empréstitos constitucionales. Sobre el gobierno de Ofalia, lo más destacado fue sin duda el proyecto de amnistía, que provocaría choques entre los propios realistas. Pretendía hacer una medida que diera cierto carácter reformista al gobierno, intentando así contentar a las potencias extranjeras. Aprobada en mayo de 1824, la medida no contentó a nadie. Los absolutistas ultras se negaban a realizar cualquier concesión, incluso los liberales consideraban que apenas había cambiado nada la situación.
La brecha se estaba abriendo cada vez más entre los propios absolutistas, divididos ya claramente en dos grupos: los moderados reformistas, que buscaban un equilibrio entre absolutismo y adecuación a las nuevas políticas de corte liberal que se estaban integrando en los distintos estados europeos, y por otro estaban los ultras o apostólicos, que era el brazo fuerte del absolutismo, reacio a cualquier cambio, negaban concesión alguna a los liberales y defendían mantener el Estado en las bases tradicionales del antiguo régimen. Un tema especialmente preocupante era la situación económica y ascendística del reino, labor que fue abordada por el ministro de Hacienda Luis López Ballesteros, que tenía ante sí una tarea titánica. La ruina del reino era total y se había empeorado con los procesos de emancipación de las colonias americanas. A la Hacienda española se le había enquistado una serie de problemas que los distintos ministros no lograban poner solución. Faltaba dinero, una deuda sobrepasada y creciente, imposibilidad de una imposición fiscal más fuerte, necesidad de recurrir a préstamos que a corto plazo terminarían por aumentar la deuda del Estado. Para ser más complicada si cabe la tarea, López Ballesteros se encontró con dos limitaciones. La primera, que no podía llevar a cabo una reforma fiscal porque eso iría en contra de los intereses de los privilegiados, y por otra, no reconocer los empréstitos constitucionales, lo que complicaba enormemente la búsqueda de nuevos créditos. Como resultaba complicado aumentar los ingresos, López Ballesteros centró sus esfuerzos en reducir gastos, adecuándolos a los ingresos del Estado. Para ello sacó adelante el primer presupuesto de Estado en la historia de España. Con esta medida se consiguió reducir el gasto, pero no alcanzó el equilibrio esperado en las cuentas del Estado, por lo que ante la falta de fondos se tuvo que recurrir a contraer nuevas deudas a intereses muy altos. Apenas medio año duró Ofalia como secretario de Estado. En julio de 1824, el descontento del rey y la presión de los ultras llevó al monarca a cambiar el gobierno. Ofalia dejaría su cargo a Francisco Sea Bermúdez. En un principio, al menos, el nombramiento de Sea Bermúdez contó con cierto consenso entre todas las partes. Los exaltados lo veían con buenos ojos y también las potencias extranjeras. Sin embargo, la situación se deterioró pronto. Desde mediados de 1824, los ultras comenzaron a reaccionar de forma violenta, dando lugar a algunas rebeliones que fueron desestabilizando el gobierno, como la de Joaquín Capapé, quien lideró una insurrección ultra en Aragón en mayo de 1824 y que fue rápidamente sofocada. Poco después, en La Mancha hubo otras partidas realistas que iniciaron una rebelión donde se pretendía proclamar al infante Carlos como nuevo monarca. Al igual que en la anterior, esta nueva intentona ultra también fue sofocada. Ya en agosto de 1825 tuvo lugar otra sublevación ultra. El motivo fue la supresión de las comisiones militares. Encabezada por Jorge Bessières, la sublevación fue rápidamente controlada y su líder ejecutado. Los sectores ultras estaban cada vez más descontentos, pues veían que los ministros moderados llevaban a cabo una línea política más liberal que absolutista. Su descontento llevó a los ultras a ponerse del lado del infante Don Carlos, a quien pretendían llevar al trono de España. La reacción del rey contra las sublevaciones ultras no fue especialmente dura, pero el gobierno de Sea Bermúdez sí avanzó en una serie de medidas que mantenían la línea reformista del Estado, como por ejemplo anunciar que no restauraría la Inquisición. También se creó en septiembre de 1825 una Junta Consultiva de Gobierno, como instrumento para asesorar al Consejo de Ministros y proponerle reformas, pero acabó siendo un fracaso y apenas ejerció 3 meses su labor. Las críticas de los ultras llegaron a oídos de Fernando VII, quien en octubre de 1825 destituye a Sea Bermúdez y nombró al duque del Infantado, un declarado ultra que consiguió que Fernando VII suprimiera en diciembre la Junta Consultiva de Gobierno y siendo su tarea realizada por el recién reformado Consejo de Estado, que comenzaría a tomar más peso en el gobierno que el propio Consejo de Ministros. Las protestas de los ministros reformistas llevó al rey a restaurar el Consejo de Ministros en agosto de 1826, poco antes de que el duque del Infantado fuese sustituido como secretario de Estado por Manuel González Salmón, quien tuvo que hacer frente al problema portugués. En Portugal, el rey Juan VI había fallecido el 10 de marzo de 1826 sin designar sucesor. La regencia reconoció al hijo mayor del rey, a Pedro, emperador de Brasil, como rey de Portugal. Pero don Pedro renunció a la corona a favor de su hija María de la Gloria, de tan solo 7 años de edad, no sin antes otorgar una carta constitucional que inauguraba una nueva etapa liberal y el inicio de nuevos enfrentamientos entre absolutistas y liberales. Con el cambio de régimen fueron muchos los liberales españoles que aprovecharon la situación y se refugiaron en el país vecino. También hubo un movimiento a la inversa. Muchos absolutistas de Portugal se establecieron en España y contaron con el apoyo de Fernando VII, quien temía que los liberales reunidos en Portugal pudieran plantear una invasión del territorio español. Mientras tanto, los gobiernos europeos, especialmente Gran Bretaña, pedían a Fernando que se mantuviera neutral ante la cuestión portuguesa
Sin embargo, España siguió apoyando a los absolutistas portugueses que se reunieron en torno a Miguel, tío de la reina María de la Gloria y quien reclamaba su derecho al trono. La llegada de un ejército británico a Lisboa en apoyo de los liberales portugueses provocó el fin de la intervención española en los asuntos portugueses. En los últimos años del reinado de Fernando VII no fueron especialmente tranquilos. El gobierno tuvo que hacer frente a las presiones ultras, a las conspiraciones liberales y al problema sucesorio. En 1827, el problema más grave con el que tuvo que lidiar el gobierno fue la revuelta ultra en Cataluña, la conocida como Guerra de los Agraviados. En Cataluña había un gran malestar entre la población, especialmente entre el campesinado, por la caída de los precios agrícolas, también entre sectores del ejército por estar mal pagados y la población en general por la presencia de las tropas extranjeras. Este descontento fue aprovechado por los sectores ultras que consiguieron canalizar ese rechazo del pueblo catalán hacia el gobierno reformista para reunir una enorme fuerza social y militar, ocasionando lo que se ha llamado la Guerra de los Agraviados. Los primeros movimientos de la revuelta comenzaron en marzo de 1827 con la aparición de las primeras partidas realistas. En un principio el gobierno no le da mucha importancia, limitándose a adoptar algunas medidas propagandísticas y conceder un indulto que apenas tuvo efecto, las partidas continuaron multiplicándose por el territorio catalán. Pero en verano la situación se complica. El movimiento ultra alcanza ya su apogeo y las partidas se extienden por varias comarcas catalanas. Fue en agosto cuando ya el gobierno de Fernando VII decidió prestar la máxima atención al levantamiento ultra en Cataluña y el Consejo de Ministros decidió enviar un ejército para desarmar las fuerzas de los ultras, que ya superaban los 20.000 efectivos. El rey también decidió poner carta en el asunto y viajó directamente hacia Cataluña. Allí se dirigió a los insurrectos y firmó un manifiesto con el que contentara a los agraviados. La acción del rey, junto con la fuerza de las armas, provocó que la rebelión fuera perdiendo fuerza. Los cabecillas del movimiento fueron fusilados y se aprobaron algunas medidas destinadas a contentar al campesinado y los sectores sociales catalanes. Al igual que había ocurrido en el resto de la década ominosa, en los últimos años del reinado de Fernando VII la represión sobre los liberales siguió siendo brutal, pero eso no los amedrentó y fueron varias las intentonas que protagonizaron, aunque todas acabaron en fracaso. Fue en los 1830 cuando la situación parecía que se podía poner favorable a los liberales españoles. Y al igual que había ocurrido años antes en Portugal, ahora también fue fuera de las fronteras españolas donde los liberales encontraron unos buenos aliados a su causa. En este caso fue en Francia. Allí, en Francia, Luis Felipe de Orleans iniciaba una monarquía constitucional que no fue reconocida por la monarquía española. Como respuesta, el gobierno francés dio facilidades a los liberales españoles que a lo largo de todo el verano de 1830 comenzaron a agruparse en la cercanía de Bayona. Los liberales españoles pretendían iniciar un movimiento para invadir España y acabar con la tiranía. Allí, en Bayona, se formó la Junta de Bayona, lideraría y organizaría el movimiento. Sin embargo, todo cambió cuando el gobierno español, viendo la amenaza, decidió reconocer la monarquía de Luis Felipe de Orleans. Desde ese mismo instante, el gobierno francés dejó de prestar apoyo a los liberales y decretó su dispersión. Sin embargo, un grupo de liberales españoles cruzó la frontera, pero allí le estaban esperando las tropas realistas, lo que le obligó a dispersarse. Por su parte, Espoz y Mina también reaccionó y consiguió llegar con un grupo de adeptos a Vera de Bidasoa. Poco después el ejército realista le obligó a huir y cruzar la frontera. La última intentona liberal fue la de Torrijos. En 1830, Torrijos llegó a Gibraltar, procedente de Londres, para preparar desde allí un levantamiento liberal con el supuesto apoyo del gobierno británico. Durante varios meses estuvo Torrijos organizando los preparativos, pero acabó fracasando por el escaso apoyo del gobierno británico. Incluso llegó a realizar algunas intentonas de insurrección durante los primeros meses de 1831, pero todas ellas acabaron fracasando. Sin embargo, estos fracasos no le hicieron perder la esperanza y Torrijos continuó planeando un pronunciamiento liberal. Sin embargo, el gobierno español actuó contra Torrijos preparándole una trampa para hacerle salir de Gibraltar. Finalmente, Torrijos acabó siendo capturado y fusilado en diciembre de 1831. Por último, Fernando VII tuvo que hacer frente a otro tema complicado en los últimos años del reinado, la sucesión. Todo comenzó cuando el 18 de mayo de 1829 muere la reina María Josefa Amalia de Sajonia, la tercera esposa de Fernando VII sin dejar descendencia. El principal candidato a la corona era el hermano del rey, Carlos María Isidro. Los ultras lo habían elegido como candidato idóneo a la corona, pues representaba como nadie los ideales absolutistas tradicionales. Sin embargo, los moderados reaccionaron rápidamente y buscaron una nueva esposa para el rey. La elegida fue la princesa napolitana María Cristina. La boda se celebró en diciembre de 1829 y en octubre de 1830 nace
una niña a la que llamaron Isabel. Cuando los Borbones ocuparon la corona de España, es decir, con Felipe V a principios del siglo XVIII, se estableció la ley sálica, mediante la cual los herederos varones, tanto directos como de otro grado, estarían por delante de las mujeres en la línea sucesoria. Esto es, que con la ley sálica, el hermano del rey, don Carlos, estaría por delante de Isabel, la hija de Fernando VII. Sin embargo, existía otro elemento, la pragmática sanción, que fue aprobada por el rey Carlos IV, es decir, el padre de Fernando VII y del infante Carlos, en 1789, aunque nunca llegó a ser publicada. Con la pragmática sanción se volvía a la situación sucesoria anterior a la llegada de los Borbones a España. Esto es, los descendientes directos tendrían prioridad sobre los de grado inferior, es decir, que con la pragmática sanción Isabel estaría por delante de su tío Carlos María Isidro en la línea sucesoria. ¿Qué hizo Fernando VII? Una vez que supo que su esposa estaba embarazada, se apresuró a poner en marcha la pragmática sanción. Esto evidentemente enfadó a su hermano Carlos y a sus partidarios. La situación se complicó con lo que se ha dado en llamar los sucesos de la Granja. En septiembre de 1832, el rey se encontraba enfermo en el Palacio de la Granja, en Segovia. Los ministros ultas aprovecharon esta situación, esta enfermedad del rey, para presionar y engañar a la reina María Cristina. Le advirtieron que una vez muerto el rey, pues que don Carlos no aceptaría los derechos de Isabel al trono de España, incluso el ejército tampoco lo apoyaría, y estarían dispuestos a llegar a últimas consecuencias, incluida una guerra civil. La reina, para evitar el derramamiento de sangre, influyó para que su esposo firmara un decreto que anulara la pragmática sanción. Los ultras conseguían así su objetivo, pero inesperadamente el rey se recuperó en el mes de octubre y, viendo la maniobra que habían realizado los ministros ultras, decidió destituir el gobierno y formar otro nuevo, al frente del cual se nombró nuevamente a Sea Bermúdez, que por entonces era embajador de Londres. El nuevo gobierno de Sea Bermúdez llevó a cabo una serie de medidas que prepararían el terreno de lo que sería el futuro reinado de Isabel II. Básicamente intentaron alejar a los ultras de cualquier puesto de poder, destituyendo a altos mandos militares y policiales que mantenían simpatías con don Carlos. Y por otro lado, se acercaron a posiciones liberales más moderadas para hacer frente a la cada vez mayor fuerza de los ultras, ahora llamados carlistas, y por ello se concedió una amnistía general, especialmente dirigida a los exiliados liberales, el indulto de presos, y también se reabrieron algunas universidades que habían sido cerradas. Por último, el rey declaró la nulidad del decreto que anulaba la pragmática sanción, y la pequeña Isabel, de tan solo 3 años de edad, fue reconocida como princesa de Asturias. Con esto su tío Carlos María Isidro se alejaba definitivamente del trono. El 29 de septiembre de 1833 moría el monarca. Su esposa María Cristina ejercería como regente durante la minoría de edad de la princesa, y las primeras partidas carlistas comenzaron a aparecer por las distintas zonas del territorio español para defender los derechos de Carlos V y la vuelta al antiguo régimen.